vayan tras él. Elías lideró con valentía. ¿Lo siguiera alguien o no lo siguiera? Él cumplió el cometido que tenía que cumplir. Había 450 profetas de Baal, había 400 profetas de la diosa Ashtorá, 850 contra 1. Por eso, hombres queridos, permítanme que yo les diga algo. En sí misma, una de las cosas más desafiantes que nosotros podemos enfrentar es mantenernos solos y firmes estando con la verdad. Yo podría darle muchos ejemplos. Ahora, estar solos con una mentira, a solas con el pecado, no es nada divertido, yo lo reconozco, pero algunos de mis mejores recuerdos son los momentos en que permanecí solo con la verdad. En los últimos días habrá un montón de gente alardeando una clase de cristianismo que pareciera satisfactoria, pero que no sirve para nada. Literalmente no sirve para nada. Estamos nosotros viviendo en los últimos días. El mundo ya está harto, ha visto suficientes falsificaciones, han visto suficientes pusilánimes, han visto suficientes hombres con la cabeza vacía, han visto suficientes hombres con dos caras, han visto suficientes hombres que hablan mucho pero hacen poco o nada. Que no le dan al Señor lo que le pertenece al Señor, que viven mundanalmente toda la semana, pero llega el día viernes y ya para el sábado vienen a la iglesia a adorar a Dios, como si nada hubiera pasado. Saben, Elías nos da una lección a nosotros, una lección que ya deberíamos haber aprendido hace rato, que este tipo de cristianismo no sirve para nada, no sirve para nada. Porque cuando la vida nos golpee, en algún momento nos va a golpear, se lo puedo asegurar, tendremos que tener algo real dentro de nosotros o la gente va a ver que nosotros éramos sencillamente un fraude, nada más que un fraude. Un evangelio aguado nunca va a encender el fuego del Señor Jesucristo en la vida de otras personas. Y 1.000 o 10.000 o 100.000, ¿no es cierto?, cristianos que son insípidos, que no se sabe si son o no son, nunca tendrán el impacto que una sola persona, un solo hombre podría tener, lleno del Espíritu Santo de Dios, del verdadero Dios vivo. Si usted está sirviendo a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, yo lo animo a no cejar. Porque nosotros siempre, sin excepción, hacemos un impacto en otras vidas, ya sean nuestros niños, sean nuestros cónyuges, sean nuestros vecinos, sean nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Siempre hacemos un impacto en otras vidas, siempre. Si fingimos, bueno, igual nos veremos como cristianos, pero nos veremos como cristianos desde afuera nada más. Pero allá adentro, en ese lugar que usted lo conoce muy bien, nosotros mismos sabremos que somos un fraude. Solo tenemos una fachada porque el poder se nos ha escapado, se nos ha ido. Ya no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que prestemos atención, mis queridos, porque Dios desea encender ese fuego nuevamente. Dios desea encenderlo y yo espero y oro para que puedan salir esta mañana de acá en fuego también. Hemos sido creados para dirigir, no para seguir. Hemos sido creados para dirigir espiritualmente a la familia. Adán renunció a su liderazgo en el jardín cuando se negó a dar un paso adelante con la palabra de Dios en una mano y guiar a su esposa y vencer al enemigo. Pero esa inacción de Adán es precisamente lo que muchos hombres están haciendo en nuestra generación. Pasivos, cediendo a los sentimientos, cediendo a las emociones del momento en vez de agresivamente conducir a los nuestros a la verdad de Dios.
Después de un ayuno de 40 días, como es el que hizo Jesús, 40 días y 40 noches, Jesús fue llevado por Satanás a un monte alto y se le mostró todos los reinos del mundo. Y luego Satanás le ofreció a nuestro Señor esta promesa. Mateo 4:9, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Esto, por supuesto, se compara con el patrón, ¿no es cierto?, similar en la tentación de Eva y de Adán. Oh, cuando probéis de este fruto, tendréis de todo, ¿no es cierto? Durante 40 días el Padre había confortado a su Hijo en esa desolación del desierto. Y en un instante, en un momento, Satanás le mostró deliciosos reinos de gloria. Y mis amados, el contraste no podría ser más fuerte. Y la competencia entre las pasiones y los principios del corazón y aún de la mente del Señor Jesús no podrían haber sido más poderosos. Él tenía hambre y podía hacer lo que podía hacer, sin embargo, no lo venció la tentación. Este segundo Adán, mis hermanos, no era el primer Adán. Este segundo Adán poseía un valor que el primer Adán no tenía. Al igual que Adán, las emociones de Cristo podrían haberlo seducido. Sin embargo, su voluntad era firme. Su respuesta fue enérgica. Resuena con la fibra de un hombre realmente auténtico. Jesús le dijo, en Mateo 4:10 aparece, aléjate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Aléjate de mí. En otras palabras, fue el grito de mando de un verdadero hombre, de un verdadero líder masculino. Al citar el Antiguo Testamento, allí en Deuteronomios, capítulo 6, verso 13, Jesús ilustra su abrazo a la verdad, el valor de hablar con la verdad en lugar de entregarse a los sentimientos. Siempre nos separa a los hombres de los muchachos, de los niños, de los adolescentes. Siempre nos separa. Dios nos ha dado a nosotros una verdad preciosa, no sentimientos, no emociones solamente, una verdad que debemos abrazar. Josué también se decidió a actuar con valentía. Hoy no estamos hablando de él, pero fíjense lo que dijo Josué, aparece en Josué 24:15. Pero si no les parece bien servirle, a Dios, por supuesto, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven, por mi parte, dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mis amados, los hombres debemos tener como lema el rechazar la pasividad, aceptar la responsabilidad, liderar con valentía. Y por último, un verdadero hombre espera confiado la recompensa de Dios. Los profetas de Baal oraron y oraron y oraron allí por 6 horas, más o menos. 6 horas orando. Se cortaban, se tajeaban, gritaban, hacían tantas cosas para que los dioses los escucharan. Elías no. Elías, después de hacer todo lo que hizo, ese ceremonial, ese protocolo de llenar, de bañar el altar y el holocausto con agua, no solamente una vez, su oración fue una sola oración. Y si ustedes cuentan las palabras de esa oración, más o menos son 60, de 60 a 63, depende de qué versión usted tenga. Su oración fue construida para lograr 3 cosas. 3 cosas. Que Dios sea glorificado, no él. Que el poder y la presencia de Dios se mostraran a través de él, a través de Elías, y para que la gente reconociera que Dios se movía en sus corazones. Esas 3 cosas. Y Elías podría haber orado por lluvia, podría haber orado por muchas cosas, pero no lo hizo. Él oró por esas 3 cosas.
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él sabía que así de terrible como era la falta de lluvia, ¿no es cierto?, así era necesario que la gente comprendieran que necesitaban mucho más a Dios que a la lluvia. Nosotros podemos pensar que sabemos lo que necesitamos en nuestras vidas, pero en verdad la necesidad más grande que nosotros tenemos es exactamente donde Dios nos quiere a nosotros poner para que nosotros le sirvamos a Él. Así es el corazón, así fue el corazón de Elías y debería ser nuestro corazón como hombres de Dios. ¿Saben? La masculinidad es un desafío, no podemos negarlo. El primer Adán desertó por otra gloria, entre comillas, ¿no es cierto?, que le ofrecieron. Es evidente que muchos hombres hoy, modernos, desertan también su posición por la misma razón. Pero la hombría bíblica nunca fue la intención de ser una carga. Por el contrario, Jesús nos dio el ejemplo de un hombre auténtico. Nunca fue la intención de ser una carga. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a deshacerse de todo lo que estorba y el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que para el conjunto de alegría delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros decimos, ¿qué fue lo que mantuvo a Jesús en su carrera? ¿Qué motivación interna llevó a Jesús a la cruz? Y la respuesta está en este texto, la anticipación de la gran respuesta de Dios, de la gran recompensa de Dios. Era el gozo puesto delante de él que le permitió a Cristo ser fuerte hasta el mismo final. Y ustedes y yo, mis hermanos, también tenemos ese mismo goal, ese mismo objetivo. Cada hombre aquí presente tenemos que tener esa misma perspectiva si queremos tener éxito. Moisés sin duda fue motivado por este principio. Escuchen lo que aparece en Hebreos 11, 24 y 26. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Mis amados, el legislador de Israel, Moisés, persiguió esa auténtica hombría, ¿no es cierto?, ya que se le prometió una gran recompensa. Si nosotros pensamos por un momento que la llamada hombría, ¿no es cierto?, es solamente un llamado a la responsabilidad o a cumplir nuestras tareas, entonces perderemos completamente el ejemplo del segundo Adán, que fue Jesucristo. Sí, es verdad, la verdadera hombría es a veces rigurosa, exige valentía, exige sacrificio, pero es sobre todo un llamado a la vida. Nunca olvidemos eso. Lo dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, como está escrito allá en 1 Corintios 2:9, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad, o sea, el amor, es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la vida venidera. Mis amados, queridos, yo les presento a ustedes mi propia búsqueda de hombría auténtica.
en cualquier grado que la haya conseguido, ¿no es cierto? Siempre fue acompañada de grandes beneficios.